Entonces, la pregunta es aleaciones multifásicas. Para poder definir la diferencia entre aleación multifásica y debemos primero saber qué es una aleación monofásica. Mono de uno y fásica de fases, o sea, una sola fase. ¿Qué quiere decir? Que van a haber aleaciones que tienen una sola fase. ¿Una fase qué es? Una fase es una sustancia que es homogénea ilimitada, limitada espacialmente. Entonces, fíjese que si yo veo aquí para esta aleación monofásica, yo veo este cristal que es de un color y aquí veo este cristal que es de otro color. Este es una sola fase, la diferencia de colores se da porque eh, al ser estos dos cristales que cuando se solidificó tienen diferente crecimiento, recordemos un poquito lo que habíamos hablado de solidificación, entonces digamos que este creció hacia este lado, este por allá hacia arriba, entonces al crecer y no encontrar la misma dirección, por eso quedan dos granos o dos cristales diferentes y yo los veo como dos granos. Si tuviera la misma dirección, pues quedaría uno solo, ¿no? Pero como estos tienen diferente dirección y yo lo que hago en la metalografía es cortar el metal y pulirlo hasta brillo especular, como ustedes ya vieron también, entonces el índice de reflexión para este cristal y para este va a ser diferente y por eso yo veo colores diferentes. También los colores van a depender de los filtros que utilice el microscopio y de los reactivos de ataque que yo utilice. Bueno, en fin, lo que yo quiero que ustedes noten aquí es que todos estos granitos, fíjense que la forma es más o menos parecida. Y esto es una aleación monofásica, es decir, que esta fase, que este cristal es igual a este, todos son la misma fase. Y la misma fase implica que tengo las mismas propiedades químicas, mecánicas, térmicas, etcétera, porque pues es la misma sustancia. Entonces, esto es lo que yo llamo aleaciones monofásicas. Generalmente yo las tengo en los elementos, en las aleaciones no ferrosas, en algunas de ellas es cuando tengo aleaciones monofásicas. Aleaciones multifásicas son aquellas que tienen más de una sola fase. Entonces, fíjese que aquí tenemos algunas fotos de otros tipos de aleaciones. Entonces, si ustedes ven aquí, por ejemplo, esta aleación, pueden ver que hay una fase que es blanca, ¿sí? Fíjese que también hay otra fase aquí que es como laminar. Miren, si ustedes observan aquí una lámina entre blanco y grisecito, y estas que están aquí adentro también pueden ser parte de esta fase laminar, ¿sí? Entonces fíjese que esta aleación ya no es monofásica, sino posiblemente es bifásica, ¿sí? Tengo una fase blanca y una fase negra, y esa fase blanca y negra está distribuida de diferente forma, o puede estar solito la blanca, fíjese como esto, o puede estar constituido la blanca y la negra en ¿En qué? En laminitas. Y seguramente si yo le hago una prueba de microdureza, recuerden que nosotros vimos la de dureza Vickers y la de dureza NOP, que era pruebas de microdureza, a esta fase, va a tener unas propiedades mecánicas muy diferentes a esta, a la blanca. Y seguramente va a tener propiedades diferentes por aquí a esta. ¿Mm? Esta, fíjese que aquí tenemos otra fase, entonces fíjese que inclusive aquí me dicen B, M o A y F, entonces seguramente quien está haciendo el análisis acá está caracterizando esta aleación, esta micrografía de una aleación que también a todas luces es multifásica, ¿sí? Fíjese que tenemos unos granitos blancos y unos granitos, digamos, y una matriz como gris. E incluso, si ustedes alcanzan a observar, junto a los granitos blancos, voy a tener unos granitos un poco más, más marrones, más oscuros que por acá. Entonces, aquí yo también tengo presencia de varias fases. Miren esta, por ejemplo, ¿sí? Y miren que acá vuelve a presentarse varias fases. Miren que yo tengo algo a laminar, algo blanco, ¿sí? Y fíjense que esto blanco está como en forma de glóbulos, de dendritas. Ya habíamos visto ese término de dendritas muy rápido.
y mire, aquí esto, fíjese que hay una parte blanca como en forma de globulitos o dendritas y que hay otra parte blanca como si fuera una matriz. ¿Sí, sí alcanzan a ver? Sí, esto es continuo, esta fase blanca es continua, mientras que esta es encerrada. Entonces puede ser que esta sea una fase, puede ser que esta sea otra fase y puede hacer que lo negrito sea otra fase. Entonces es una aleación multifásica. Aquí lo mismo, tenemos una parte que es, eh, digamos, gris y otra parte que es como mezclada entre blanco y gris. Entonces fíjese que aquí volvemos y tenemos aleaciones multifásicas. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como aleaciones monofásicas o multifásicas y dependen entonces del grano o de la cantidad de fases que tengan cuando yo observo la aleación o la microestructura de la aleación. Respecto a las aplicaciones, pues realmente la gran mayoría de todos los aleaciones ferrosos son multifase, ¿sí? Porque el carbono, eso lo vamos a ver después, forman este tipo de, digamos, de estructura multifásica, pero además de eso, si nos vamos con los aceros al carbono, si nos vamos con los aceros aliados, además de eso, empiezan a aparecer otras precipitaciones, como por ejemplo pueden ser estas, ¿sí? Precipitados pequeñitos, de tal forma que también digamos, le cambia las propiedades a la aleación. Y fíjese que aquí, por ejemplo, traigo esta gráfica porque hay dos cosas interesantes. Fíjese que disueltos en ferrita dice, o sea, aquí están los elementos de aleación y aquí dice disueltos en ferrita y estabilizador de carburos. ¿Esto a qué hace referencia? A que estos elementos de aleación están disueltos en ferrita para este caso, es decir, si esta fuera F, que es la ferrita, entonces, por ejemplo, el níquel está allí disuelto en ferrita. Es decir, es una fase que tiene níquel. Hagan de cuenta ustedes una limonada con azúcar. Ustedes no van a ver el azúcar separada, sino es la fase de limonada que tiene azúcar. ¿Listo? Pero cuando dice estabilizador de carburos y tiene esto, por ejemplo, para el cromo, ¿qué quiere decir? Que va a estabilizar un carburo. Un carburo es un precipitado de, de hierro, de carburo de algo. Entonces sería, por ejemplo, para el carbono, aquí sería carburo de hierro. Mientras, por ejemplo, el cromo, entonces el carbono de este acero se hace una reacción química eh, con el cromo y forma un carburo de cromo. Y ese carburo de cromo va a precipitar, ¿sí? Dentro de, digamos, del sistema, dentro de las fases, y me va a generar ¿qué? Por ejemplo, fíjese que acá me va a generar mayor resistencia al desgaste, mayor templabilidad, mayor resistencia a la temperatura, mayor resistencia a la corrosión y me va a disminuir la tenacidad. Entonces, digamos que no podríamos así bien decir que las aplicaciones de las monofásicas y las multifásicas son estas. Más bien las aplicaciones se definen por el tipo de aceros, ¿sí? En este caso, o por el tipo de aleación. Entonces, por ejemplo, fíjese que allí yo tengo un acero inoxidable, entonces obviamente el uso es o su aplicación es para cuando yo tenga ambientes que generalmente son corrosivos para los aceros al carbono, o tengo el acero para herramientas, donde pues obviamente yo lo voy a utilizar para hacer herramientas, para hacer moldes, etcétera. Y entonces fíjese que estoy hablando más bien como del tipo de acero que tiene diferentes composición química que sobre la microestructura. Obviamente, para cada uno de estos tipos de acero tendrán una microestructura correspondiente, pero pues bueno, eso ya es tema más como de un metalúrgico. Respecto a la obtención de las aleaciones monofásicas y multifásicas, pues básicamente em, generalmente se hacen por los mismos procesos, pueden ser procesos de fusión generalmente, y pues la diferencia es que en el momento que el solvente está
fundido, por ejemplo, si es una aleación base cobre sería el cobre, si es una aleación base hierro sería el hierro, se le adicionan los elementos de aleación que se requieran para lograr las propiedades y esos mismos elementos de aleación van a configurar esa aleación que es monofásica o multifásica. Entonces, pues básicamente los procesos de obtención tanto para la una como para la otra son muy similares.